Quiero pedirte que lo que tú nos hables hoy quede en nuestros corazones bien grabado, que no venga el enemigo, cualquier obstáculo y se lleve la palabra que hoy tú vas a hablar, Dios. Ayúdanos a tener toda nuestra atención enfocada a ti y que lo que hoy nos vas a hablar, Señor, lo guardemos en el corazón, pero sobre todo para hacerlo, Señor. Ayúdanos. Ponemos esta reunión en tus manos y te queremos pedir tu protección, sea sobre esta casa, sobre todas las clases allá adentro con los niños. Quiero pedir que nuestro corazón esté en paz y podamos en esa misma paz, Dios, escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenos días a todos. ¿Sí tenemos la diapositiva? ¿Sí? Ok. Ahí ya van a estar todas las citas, ¿sale? Entonces ya vamos a ver muchas citas hoy, entonces las puse en la diapositiva. Ustedes no van a tener que... lo pueden checar en la Biblia, si no lo pueden leer para irnos más rápido. Y miren, nuestro tema se llama así. ¿Cómo se llama? Entender me lleva a obedecer. Y les quiero decir lo que encontré como entender. Y entender, checando varias definiciones, es tener una idea clara de algo y mostrar voluntad para actuar en consecuencia. Eso es entender. ¿Sí? Otra vez, tener una idea clara de algo y mostrar voluntad para actuar en consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a lo largo de nuestra vida vamos entendiendo muchas cosas y vamos así como que desbloqueando logros, ¿sí? Cosas que no se entendían, llega a cierta edad, llega a cierta situación y la entendemos. Por ejemplo, cuando somos niños pequeños, entendemos la idea de avisar para ir al baño, ¿sí? Ustedes son papás, la mayoría de ustedes, entonces ustedes lo sabrán bien. Le dicen al niño, ¿me avisas cuando quieras ir al baño? Ajá, me avisas, me dices pipí o popó, ¿no? Y cuando menos lo sentimos o lo esperamos, el niño, ¿qué pasó? Ya se hizo. Ajá. No avisó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no ha entendido, no ha comprendido, no tiene en realidad una idea clara para qué sirve eso, entonces no pudo actuar. Ajá. Después de algunas veces el pequeño avisa, dice, por ejemplo, pipí, ajá. Entonces los papás van corriendo con él a la basinica, al baño, y esta vez la operación es todo un éxito. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? El niño o la niña entendió, lo asimiló y ha actuado en consecuencia. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Es un logro desbloqueado, ¿sí? ¿Ustedes ya desbloquearon ese logro? Se me quedan viendo. Sí, ¿no? Se me quedaron viendo raro. Nada más era para ver si estaban conmigo. Sí, ya desbloqueamos ese logro, ¿no? Cuando somos jóvenes, por ejemplo, aprendemos a conducir. A mí me pasó y queremos manejar muy rápido, ¿sí? Parece que la velocidad nos llama mucho la atención, queremos rebasar a todos, queremos sentirnos dueños de la carretera. Pensamos que podemos jugar con la velocidad. Al paso del tiempo uno entiende que la velocidad no es lo que cuenta, ¿sí o no? ¿Ya desbloquearon ese logro? Okay. Sí, no es eso lo que cuenta, sino que lo que cuenta es llegar con bien al destino deseado, ¿sí o no? A veces yo cuando puedo conduzco lo más
tranquilo que puedo porque voy pensando en cosas o porque no llevo prisa o cosas así y voy dando el paso, cosas así. ¿Por qué? Porque creo que lo he entendido, ¿sí? Y entonces actúo en consecuencia. Así, de esta manera, en todas nuestras etapas de la vida vamos entendiendo cosas y vamos actuando debido a ese entendimiento que vamos teniendo, ¿sale? Sin embargo, tenemos muchas cosas por entender todavía. Y yo les quiero mostrar algunos principios bíblicos que nos cuesta trabajo entender. En la diapositiva siguiente van a ver Lucas 12:34 y dice así la palabra: porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Sale? ¿Somos cristianos aquí? ¿Sí? Bueno, pues ahora resulta que todo el mundo es cristiano. No sé si ustedes lo han notado, pero todo el mundo dice que es cristiano. Pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas están enfocadas en nuestros trabajos, en las redes sociales. Hay quienes se saben todas las series de televisión de moda, en el ejercicio, en la imagen personal, en los hobbies, en los viajes, en los amigos, las fiestas, etcétera. Y no hemos entendido muchos que aunque digamos que somos cristianos, si Dios no es nuestro tesoro, como dice ese versículo, no podemos estar con Él. Nuestro corazón no va a estar con lo que no es nuestro tesoro. ¿Sí me estoy explicando? No hemos entendido eso. Si Dios no es lo más importante de nuestra vida, pues aunque digamos que somos cristianos, lo es algo más es más importante que Dios. Si yo no adoro a Cristo, en automático voy a adorar otra cosa u otro Dios con minúscula. Si mi vida no gira en torno a Cristo, no le sigo. ¿Y el objetivo de este año cuál es? Seguir a Cristo y no volver atrás. Entonces, mi corazón y todo lo que yo soy debe de actuar en consecuencia si de veras soy cristiano. Eso es entender este principio bíblico que estamos leyendo. Aquí la pregunta es si todos ya lo entendimos y nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros no lo hemos entendido todavía. Otro es la diapositiva que sigue, Lucas 12:15. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y no levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros no hemos entendido este versículo? No levanten la mano, pero vemos muchos que todavía no lo entendemos. Nos esforzamos por tener más y más, trabajamos más, nos comparamos con los demás y entonces volvemos a trabajar más y nos afanamos, y ahí en los afanes nuestras fuerzas y nuestro tiempo se van. ¿Sí? Y ya no venimos a la iglesia pues para ganar más dinero, por ejemplo, o ya no diezmamos porque queremos ahorrarnos ese monto. ¿Para qué? Pues para tener más, ¿no? A veces yo me he repetido a mí mismo, tengo que ir y decirme a mí mismo: Miguel, la vida no consiste en la cantidad de dinero que posees. Yo así luego me desespero y me lo tengo que decir a mí mismo. ¿Por qué? Porque pierdo de vista que Él es mi proveedor, o que se supone que creo el Salmo 23, que dice que Él es mi pastor. Ajá. O lo escucho en la iglesia, pero
cuando ya no tengo dinero, ya no lo creo. Entonces, no me ha quedado claro esto. ¿Sí me estoy explicando? Quizás hay alguno de aquí que nos ha pasado esto. Quizás hay alguno de aquí que ha dejado de afanarse y ha visto la provisión de Dios. Ahora sí, levanten su mano. ¿Ha habido alguien que ha dejado de afanarse y ha visto la provisión de Dios? Sí, muchos, ¿verdad? Eso es entender entonces. Eso es entender que la vida no consiste en la abundancia que yo posea y entonces confío en Dios. Obviamente trabajo, obviamente me esfuerzo, pero confío en Dios y hago lo que Él me dice. Eso es entender. Ahora, otro principio bíblico es Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos ya entendieron esto y actúan en consecuencia? Pero cuidado, porque este versículo abarca todas las áreas en nuestra vida, no solo en unas y en otras no. ¿Sí? La parte que a mí me toca, esa es la que yo tengo que hacer. Y la sé, pero no la hago. Entonces no he entendido. ¿Cuál es la parte que yo debo hacer? Buscar a Dios ante todo, según ese versículo. ¿Lo hago? Buscar a Dios ante todo, antes que todo. ¿Lo hago? No todos y no siempre. Buscarlo es orar, buscarlo es leer, buscarlo es postrarse, buscarlo es obedecer, buscarlo es hacer lo correcto. Y muchas veces no hacemos todo eso. ¿Tenemos una necesidad hoy? ¿Alguien tiene una necesidad hoy? Creo que todos, ¿no? Adora a Dios entonces, o adoremos a Dios. ¿Tenemos una necesidad? Obedezcamos. Tenemos una necesidad, hagamos lo correcto. Tenemos una necesidad, tengamos fe. Vamos a buscarle, vamos a humillarnos. Eso es buscar el reino de Dios primero. Pero no lo entendemos y hacemos miles de cosas antes de buscar su reino. El siguiente es Lucas 18. 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí subrayé la necesidad de orar siempre. Y saben, hermanos, la iglesia en México no ha entendido esto. Si Jesucristo, siendo Jesucristo, tenía la necesidad de orar siempre, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí o no? Pero no hemos entendido eso. No lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de la oración. Hace unos días yo estaba trabajando, dejé la camioneta afuera de donde iba a dar clase y le dije al Señor así, Señor, cuida la camioneta, por favor. Y después yo sentí su voz, como me dijo, yo no soy ¿tu qué? ¿Tu Jaime? ¿Para que te cuide el carro? ¿O qué? Ay, eso sentí muy feo. Y dije, sí es cierto, ni siquiera oré en la mañana, me agarraron las carreras y me fui así. Y eso es feo porque ahí claramente me estoy dando cuenta que no he entendido esta necesidad.
No le damos el primer lugar en la mañana, no es nuestra prioridad acercarnos a Él, solo le encargamos a nuestros seres queridos, ¿no? Pero nada más, que los cuide y que nos veamos al ratito, pero ya, no sabemos lo que es pasar tiempo en lo secreto con Él. No hay relación. ¿Qué fue lo último que Dios nos dijo, por ejemplo? Ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos relación o no con Dios. Hay encargos para Dios, hay pliegos petitorios, pero no hay relación. No oramos por nuestro país aunque se esté cayendo, se esté deshaciendo. Ni porque vemos y oímos noticias como la de la semana pasada del uniforme neutro. Hermanos, hasta que no nos pase, muchas veces, hasta que no nos pasa algo, es cuando nos ponemos a orar. Yo recuerdo el día después del temblor, fue un martes en 2017, el miércoles la iglesia estaba llena. ¿Eso qué quiere decir? Que usamos a Dios como la puerta de emergencia. Ajá. No tenemos ese hábito. Y así podemos hablar de un buen de principios que no hemos entendido. Y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar. Que entender me lleva a obedecer. Yo tengo que, si alguna de estas cosas de las que hablamos es en nuestro caso, tenemos que empezar a tomar acciones. Eso va a ser obediencia. Entender me lleva a obedecer. Y miren, vamos a ver un ejemplo en Éxodo 9:14. Ahí lo puse en las diapositivas. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, le está hablando Dios al faraón, sobre ti y tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. Pregunta, ¿se le dio el mensaje a Faraón y a sus siervos? ¿Sí o no? Se le dio el mensaje. Y a nosotros se nos da cada domingo, hermanos, y cada que leemos, ahí Dios nos está, hable y hable y hable. Pregunta, ¿todos lo entendieron? No. A los que sí lo entendieron, porque ya habían visto varias cosas que había hecho Dios, dice que fueron a meter sus ganados y sus siervos, y los que no entendieron, ¿qué pasó? Ahí los dejaron. Los que entendieron, lo entendieron los que obedecieron la advertencia. Si yo no obedezco, solo me hago conocedor de la instrucción, pero no demuestro haberla entendido. ¿De qué me sirve conocer la instrucción y no hacerla? Muchos de nosotros conocemos la palabra, pero no la hemos obedecido. Y dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué?
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Habemos muchos aquí que Dios nos ha hablado cosas específicas, hermanos. Tenemos problemas, tenemos una situación, tenemos tristeza, nuestro corazón está mal y Dios nos ha dicho cosas. Pero ¿saben qué? No las hemos hecho, entonces no hemos entendido. Deja ese pecado, no hagas esto, no veas aquello, espera, cree en mí, y no lo hemos hecho. ¿Qué quiere decir? No hemos entendido. Recurrimos a las salidas fáciles. ¿Qué pasa cuando Dios nos está diciendo y diciendo y diciendo algo? Pues mejor ya no venimos a la iglesia o ya no leemos la Biblia, porque si leo la Biblia, Dios otra vez me va a hablar de lo mismo. Nos vamos a las salidas más fáciles. O ya no pongo atención y simplemente ya me olvido de eso, pero no, es que ¿saben qué? Entender nos compromete, ¿sí? Entender nos compromete. ¿A qué me compromete? Pues a obedecer lo que ya entendí. Y muchas veces al compromiso es a lo que le huimos, no nos gusta. Ahora, ¿por qué no entendemos? Leamos la siguiente cita, Isaías 1:3, y dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta cita ustedes la pueden leer en el capítulo completo, está fuerte ese pasaje, pero la verdad es que así estamos como iglesia. No entendemos y no entendemos por qué, porque también aparte no le conocemos. No le conocemos a Él ni a su voluntad. Por eso muchas veces nos cuesta trabajo alabar, nos cuesta trabajo orar, porque no sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Si no venimos a nuestras reuniones, hermanos, pues ¿cómo le vamos a conocer? Si no leo y las estadísticas de lectura están muy fuertes también, no lo estamos haciendo. Si no leo, pues tampoco nunca le voy a conocer. Ahora, ahí enlisto dos razones. ¿Por qué no entendemos? Pues ya vieron la primera, porque no le conocemos ni hacemos su voluntad. La segunda es simplemente ¿por qué? Porque no quiero. Miren, ni teniendo aquí al mejor predicador, a su predicador favorito, si yo no quiero, ni aunque aquí esté tu predicador favorito, vas a entender. ¿Por qué? Porque soy yo. Ajá. Miren ese verso, me impactó lo que dice este versículo, Salmo 106:7. Nuestros padres en Egipto, ¿qué dice? No entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. Miren, los israelitas en aquel tiempo no tuvieron al mejor predicador enfrente de ellos. No tuvieron al mejor. ¿Tuvieron a quién? A Dios mismo enfrente de ellos. Y no quisieron entender. Eso es increíble, porque Dios hizo milagros portentosos en Egipto, en el mar, en el desierto, y estos no entendieron, no pudieron dimensionar que era Dios el que estaba haciendo eso. No quisieron entender que el ser rescatados los comprometía. Es lo que estaba hablando hace un rato.
Sí, estaban muy bien y estaban seguro alegres de que iban a ser rescatados de esclavitud, pero eso los comprometía con el que los estaba rescatando. Y ellos entonces no quisieron entender. ¿Eran acaso tontos? No creo. Ajá. Simplemente que no quisieron comprometerse con aquel que los rescataba. Sí, sabemos que Dios abrió el mar, pero si no comemos carne en este mismo momento, nos regresamos a Egipto. Ya tú sabes, Señor, si nos traes carne o no. No querer entender, hermanos, demuestra egoísmo y soberbia de nuestra parte. No, otra vez, no querer entender lo que Dios ya nos ha dicho demuestra egoísmo y soberbia. Miren, ¿cuál era la razón de todos esos milagros? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito? Ellos mismos siendo libres, pero no quisieron entender esto y ellos querían seguir siendo esclavos. ¿Por qué? Porque estaban en su zona de confort. Finalmente esclavos, pero pues ahí medio pasándola. Esclavos al pecado, pero libres de compromisos con Dios. Muchas veces así nos estamos comportando. Ahora, si yo no quiero entender, ¿Dios me va a obligar? ¿Ustedes qué dicen? No, Dios no me va a obligar. Yo decido qué hacer, pero la dureza del corazón también, hermanos, me hace no entender. ¿Sí? Yo decido si sigo en esa dureza de mi corazón con la que el Señor me ha estado hablando varios años y yo no he querido hacer las cosas. Ahora, la siguiente cita, cuando dejamos entrar pecado a nuestro corazón, pues también nos metemos en una necedad en la que no queremos obedecer a Dios. Este salmo es la historia de Asaf. Asaf era un levita, pero de repente se empezó a fijar en los demás y ver que los demás se portaban mal y prosperaban y empezó a meter duda en su corazón. Y miren lo que dice: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Saben? El pecado hace eso en nosotros. Yo creo que nos ha tocado ver, si no hasta en nosotros mismos, pero alguien que está mal en ciertas cosas, en cierto aspecto, y le decimos algo y no entiende. ¿Sí les ha tocado? O sí, quizás hemos sido nosotros mismos. Y la persona no entiende, ¿sí? Aunque le des argumentos y motivos y citas bíblicas y todo. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso en nosotros, hermanos. Y obviamente el pecado yo decido si lo saco o lo dejo ahí. Hace unos días escuchábamos una clase con los jóvenes en donde decían: al diablo le conviene que no entendamos, que seamos así como tontos. ¿Por qué? Pues porque entonces somos un peligro menos para él, ¿sí? Al diablo le conviene que en vez de entender a Dios, nos desentendamos de él. Entonces, pues ya, no somos inofensivos, ¿sí? Ahora, no querer entender o no querer obedecer hace que mi entendimiento a las cosas de Dios se nuble. Vamos a leer este versículo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué?
por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad, se entregaron a cometer pecados, ¿no? Ahí lo resumimos. Miren, no sé, pero ahí subrayé dos cosas: ajenos a la vida de Dios y sensibilidad. Y muchas veces los cristianos se apartan de Dios y ya no quieren saber nada. A lo mejor conocemos gente así, o nosotros mismos en un tiempo nos alejamos de Dios. ¿Saben? Se pierde esa sensibilidad. ¿Por qué? Por nuestra necedad, por no querer obedecer. Ajá. Y de repente ya no oímos a Dios bien, o nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios, o no podemos orar. Y hermanos, también el no querer entender la Biblia, a Dios, el no querer obedecerle, nos hace ir siendo ajenos a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no me interesa, ¿sí? Y hermanos, ustedes y yo que venimos a la iglesia, no podemos ser ajenos a las cosas de Dios. Miren, ajenos, pues los incrédulos. ¿Por qué? Porque no saben, es lógico, ¿sí o no? Pero ajenos nosotros a las cosas de Dios, porque nos dicen, oh, vamos a orar, hermanos. Y si acaso un susurro por ahí se oye, pues ¿a poco no está aquí Dios? Entonces, ¿por qué no levantamos nuestra voz, por ejemplo, no? Nos dicen, alabemos, y pues con trabajo hago esto, ¿no? Pues no está Dios en la alabanza de su pueblo, pero somos así como que ajenos a nuestras mismas cosas, hermanos. Dancemos menos, ahí nos quedamos. Obedezcamos, no, yo no. Vengamos a las reuniones, no tengo tiempo. Comprométete con Dios, no quiero, no me conviene, yo quiero hacer lo que yo quiero. Ajá. Miren, el inconverso puede hacer todo eso, pero los que somos de casa, los que ya tenemos un buen viniendo aquí, o aunque tengas unas semanas, no importa, y conoces de la palabra, no podemos ser ajenos. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros mismos parecemos bien ajenos a las cosas. Nosotros mismos. ¿Sí me estoy explicando? Aquí dice, no sean ajenos. Dice, no, el entendimiento que no se les nuble, de tal manera que vengan a ser hasta como ajenos de las cosas de Dios. Ahora, continúo en esta parte de por qué no entendemos o cuándo no entendemos. Miren, si no hablo el mismo idioma que él, no le voy a entender. ¿Sí? Ese versículo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y miren, yo estuve en un país viviendo unos meses en el que no se hablaba nada de español. Ajá. Entonces, al principio, bueno, pues sí ves todos los letreros ahí con palitos y dices, bueno, no le entiendo nada y no sé. Ajá. Pero ya después de que uno está en el entorno, ya uno se acostumbra y ya hasta se le hace indiferente. ¿Por qué? Porque ya sé ir al banco, porque ya sé tomar el metro, porque ya sé desplazarme, entonces no importa. ¿Y saben? De tanto no querer entender, nos hacemos indiferentes a Dios mismo. Eso pasa. No voy a entender lo que Dios me dice cuando no perdono, cuando hago berrinches, cuando no me sujeto, cuando me comparo a los demás, cuando me encapricho y quiero entender la palabra de Dios a mi voluntad, cuando me enojo, cuando soy sabio en mi propia opinión. En todos esos momentos, hermanos, no vamos a poder entender a Dios. Ahora, no querer entender y no obedecer es contender contra Dios.
Así de fácil. ¿Sí? Job 33:13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Qué quiere decir aquí? Exacto, él es soberano. ¿Por qué peleas? A ver, ¿por qué cuestionas? Seguro de repente su hijo le cuestiona todo, ¿no? O luego personas, ¿no? Cuestionan todo. Bueno, pues ¿quién manda entonces? ¿Él es el jefe? Sí. Ah, ok. ¿Le diste tu vida? Ok. Bueno, pues entonces él manda. ¿Sale? Pero no querer entender y no querer obedecer es lo mismo que estar peleando con él. ¿Sale? A veces entendemos y lo entendemos por las malas. Miren este versículo. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, bueno, aquí hablando de los animales, porque si no, no entienden. Ajá. Yo aprendí a no manejar con carreras, creo, o no pitarle a los demás cuando lo hice y unos que para mi mala suerte iban borrachos enfrente de mí, se levantaron los dos y el que iba conduciendo me rompe el vidrio de la camioneta en mi cara. Pregúntenme cuándo le he vuelto a silbar a una persona. No lo he vuelto a hacer. ¿Sí? Me espero o después rebaso o cosas así, pero no he pitado a nadie. Si acaso a los perros por ahí o cosas así. Pero a la gente ya no le he hecho eso. ¿Y cómo lo aprendí? A la mala. ¿En serio solo así entendemos? ¿En serio nos tiene que pasar algo de lo que le está pasando a todo México para que entendamos que tenemos que orar, por ejemplo? ¿En serio? ¿Solo así? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Yo puedo entender, salud, yo puedo entender cuando le escucho personalmente, ¿sí? Hasta que entrando en el santuario, este salmo es la historia de Asaf, que les decía. Por ahí empezó a tener dudas acerca de Dios y dejó que el pecado entrara en su corazón y dice que se volvió como una bestia que no entendía. Y dice el Salmo 73:17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Comprendí, entendí las cosas. ¿Cuándo? Cuando entró a la presencia de Dios. Dios ahorita nos está hablando, hermanos. Entonces yo puedo entender si le pongo atención a la prédica, si me pongo a leer, Él ahí me va yo voy a poder entender las cosas, si yo me pongo a orar. ¿Saben también cuándo podemos entender? Cuando traemos un corazón abierto. Podemos venir todos los años de nuestra vida a una congregación y traer el corazón cerrado. Cuando soy humilde, miren este versículo, Job 6, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Esto es humillación, hermanos. Y muchos de nosotros no nos gusta. Pero tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Si no, no vamos a entender. ¿Sí? Ahora, paso a otro punto. Si yo no entiendo lo que Dios me dice, quiero entender, pero yo no entiendo lo que Dios me dice, entonces no le obedezco, hermanos. Díganme. Entonces ya no le obedezco, porque se trata el tema de entender lo que Dios me dice. Pues no. Miren, todo lo que Dios me dice que haga o no haga son órdenes directas, ¿sí? Ahorita, aún en este mismo momento, estamos recibiendo órdenes de Él. Él es nuestro Rey, ¿sí o no?
Él es nuestro Señor. Entonces no necesariamente debo de entender todo porque soy humano y Él es Dios. ¿Sí? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque no la entienda, yo la tengo que hacer. ¿Y saben cómo se llama eso? Fe. ¿Sí? Que te dice Dios, ve y compra sin dinero. No se entiende. O sea, ¿cómo le voy a hacer? No hay lógica para eso. Pero me lo está diciendo y es una orden que tengo que hacer. Hacerlo. Y cuando lo hago, eso es estar obrando en fe. Creer lo que Dios me está diciendo. Ahora, somos colaboradores de Dios, hermanos. Fíjense en ese versículo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo colaboro con Dios, yo voy a hacer lo que Él me diga y Él va a hacer las cosas para bendecirme. Pero esto es muy bonito que dice la palabra, somos colaboradores. Él hace unas cosas, las que yo no puedo, y yo hago las que me está mandando. Aunque no las entienda, Él es el jefe y Él me va a bendecir. Él no va a hacer nada para que me vaya mal. ¿Sí? Seguramente después, y cuántos pueden testificar de que después de ciertas situaciones entendimos por qué Dios nos estaba diciendo eso. David es un ejemplo. David estaba en una guerra y le dijo al Señor qué debía hacer. Y el Señor le sale con esto. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. ¿Se entendía o tenía coherencia, tenía lógica la estrategia de guerra? No, que cuando se movieran las copas de los árboles en ese momento y se fuera a atacar a los otros, pues no tiene sentido en realidad, o a nuestro parecer, pero esa era la estrategia que Dios le estaba dando a David. Y David lo hizo y David venció. Ahora, vamos a ver los beneficios de entender y obedecer a lo que Dios nos dice. Primero es que tenemos una visión clara. ¿Por qué? Porque eso dice eso dice la definición de entender, tener una visión clara de las cosas. Y muchos de nosotros no tenemos una visión clara en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a terminar haciendo este año o cuáles son las metas que Dios quiere para nosotros en los 5 siguientes 10 años o el día de hoy. No sabemos. No sabemos para qué Dios nos dio vida el día de hoy. Bueno, pues uno de los beneficios de obedecer al Señor y entender lo que Él nos está diciendo es tener una visión clara, hacer las cosas seguros porque Él nos las está diciendo. Estar en el mismo canal que Dios, pues claro, hablar su mismo idioma, como ya lo estábamos viendo. Crecimiento espiritual, claro, porque muchos de nosotros, debiendo de ser ya maestros, dice la Biblia, todavía tenemos que regresarnos a tomar lechita espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. ¿Por qué? Pues porque no hemos querido entender ni obedecer. Por eso no hemos crecido. Desarrollamos el discernimiento. Y el discernimiento es cuando el Espíritu Santo nos revela cosas. ¿Sí? Cuando podemos actuar conforme a su voluntad, porque nos está hablando y nos está diciendo ciertas cosas. Tenemos revelación y muchos de nosotros nos cuesta eso, ¿no? Sí estoy leyendo la Biblia, pero me cuesta entender lo que me está diciendo a mí. Pues ¿por qué? Porque no hemos puesto ganas en entender al Señor ni obedecerle. Y bueno, mucho más cosas. Ahora, quizás
Quizás, quizás viene a nuestra mente estas palabras. Bueno, pues tú lo primero que te propones es lo primero que no haces. Y muchas veces ese es nuestro estilo de vida ya. Nos proponemos hacer ejercicio y ¿qué es lo primero que hacemos? Comer un montón o no hacer ejercicio. Y nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. ¿Sí? Y el diablo no se queda atrás y siempre nos va a venir y decir, ¿a poco vas a poder? Si lo has intentado todos estos años que eres cristiano y no has podido con esto y con esto y con esto y con esto otro. Vas a volver a fallar. ¿Para qué comprometerte si ya sabes cómo eres? Y vivimos muchas veces escuchando esa voz que nos dice, no vas a poder. Vas a volver a fallar como lo has hecho todos estos años. Y tenemos que sacar de nosotros esa voz porque claro que podemos. Pues no somos hijos de Dios. Los hijos de Dios fuimos creados para servir a Dios, para obedecerle. Si alguien entiende a Dios en este planeta, tienen que ser los hijos de Dios. La Biblia dice así en Jeremías, no lo puse, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y entonces Jeremías se puso pretextos y dijo, no voy a poder, dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. ¿Sabes qué le está diciendo aquí Jeremías a Dios? Yo no puedo. Y Dios le está diciendo, tú sí puedes y lo vas a hacer porque eres mi hijo. Pero eso también tenemos que decidir dejarlo entrar a nuestro corazón o seguir creyendo las mentiras del enemigo. Dios nos ayuda a entender y a obedecer. Miren, esto es muy bonito porque siendo sinceros, pues cuesta, ¿no? Cuesta entender lo que el Señor quiere de mí cuando yo nunca he sido así y Él quiere hacer una obra hermosa en mí, quiere cambiarme. Cuesta obedecer, pero fíjense esta cita. Esta cita tienen que apuntarla, tienen que subrayarla, porque es clave. Y me hizo entender. Dios tiene el poder para hacernos entender. Yo me debo de disponer, pero si aún dispuesto Dios me cuesta trabajo, aquí Dios dice que tiene el poder para ayudarme si yo me dispongo. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Aquí Dios nos está diciendo, yo te ayudo, pero tu trabajo es entender, pero tu trabajo es que te dispongas. Con una oración, hermanos. ¿O qué más hizo Daniel? Solo dice aquí, empezaste a orar y fue dada orden. Es que Dios está esperando que nosotros nos dispongamos, nada más. Pero hoy Dios nos está diciendo, entiende lo que te estoy diciendo. Dispón tu corazón a entender ya. Es tiempo de entender y de obedecer. ¿Sí?
La Biblia dice que tenemos que ser gente entendida en los tiempos. Tenemos que entender, hermanos, por lo menos, bueno, muchas cosas, pero estas dos. El pueblo de Dios tiene que ser entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la situación de nuestro país y nuestro contexto, hermanos. Tenemos que entenderlo. ¿A poco yo vivo fuera de México si mi casa está dentro de México? Pues parece que siento que tengo mi burbuja, porque no he entendido el tiempo que el país está pasando. ¿Y saben qué más? Otra cosa tenemos que entender, que Cristo ya viene. Y nos las pasamos haciendo nuestros afanes y nuestras cosas y hacemos y deshacemos y no se nos ocurre, no entendemos, no nos acordamos que Cristo viene y que ya es pronto. ¿Por qué? Porque las señales se están cumpliendo. Tenemos que ser un pueblo entendido. Como hace rato les decía, el pueblo que entiende a Dios o que debería entender a Dios en esta tierra son el pueblo cristiano. Dice este otro versículo, Mateo 13:23, Salmos 94:8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Esta palabra es fuerte. Fatuo quiere decir como engreído, soberbio. Dice, entiendan, ¿cuándo van a ser sabios? ¿Cuántos quieren ser sabios aquí a partir de hoy? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Si entendemos, ¿qué vamos a hacer? Empezar a dar fruto. Empezar con esas obras, ese fruto de arrepentimiento. Como hijos de Dios, hermanos, todos tenemos la responsabilidad de entender y obedecer al Padre. ¿Quién más lo hará? ¿Los incrédulos? Pues son incrédulos, por eso todavía no le conocen. Pero nosotros, tú y yo, que estamos escuchando este mensaje, tenemos la responsabilidad de abrir nuestro corazón, entenderlo, ponerlo ahí y obedecer. ¿Cómo nuestros hijos, los chicos que están ahí adentro, van a entender esa responsabilidad? ¿Cómo la van a entender? Viéndolos a ustedes, viéndonos a nosotros. Terminamos con esto. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 60, 70 años, y si los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Miren, esto lo aprendí hace unos meses y se los comparto. ¿Hasta cuándo nos vamos a disponer, hermanos, para entender y obedecer? Porque muchos de aquí, y yo me cuento, no hemos querido obedecer ni entender lo que el Señor nos ha dicho desde hace varios años quizás. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta de ahorita. Y miren, lo voy a poner con mi ejemplo. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo aspiro a tener 70 años u 80. ¿Sí dice eso la Biblia? Si ustedes ya están en esa edad, no se paniquen, Dios los está bendiciendo con más porque honraron a sus padres, les da larga vida, no se preocupen, ¿sale? Pero de acuerdo a la Biblia, pues esta es la edad que aspiro, ¿sale? Yo tengo 27 años, 80 menos 27 son 53. Si Dios quiere y yo me cuido, tengo 53 años
aproximadamente para entender y obedecer. El pasado no importa, Él me está hablando hoy. ¿Cuánto tiempo más voy a desperdiciar en desobediencia? Pues yo decido. Quizás quiero aventarme 50 más y hasta dentro de la iglesia. Y ya los últimos 3 ya me arrepiento, ¿no? Pero no tengo mi vida comprada. Yo no sé si voy a vivir esos 50 años. Pero lo que sí sé es que ya quiero dejar la desobediencia. Ya quiero dejar de ser ajeno a las cosas de Dios. Ahora tú haz tu cuenta. Resta 80, o bueno, por ahí así, a tu edad. De acuerdo a este versículo, ¿cuánta edad te queda? No me digas. ¿Hasta cuándo vamos a dejar nuestra desobediencia? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de pelear con nuestro Dios? Y digo estos 53 años suponiendo que Dios me va a permitir eso. Pero si me muero a la mañana, pues si me muero al rato. Último versículo, Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, en ese mismo momento fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. La palabra clave es ahí, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender. Y ese día puede ser hoy. No importa cuántos años de cristianos tengamos o cuántos días. Dice, desde ese día en el que dispusiste tu corazón a entender lo que yo te estoy diciendo, desde ese mismo momento fueron oídas tus palabras y Dios está aquí en este momento para perdonarnos, para ayudarnos a entender las cosas. Yo les pido que cierren sus ojos y si ustedes quieren orar conmigo, se pongan de pie. Vamos a orar por 2 cosas, porque ya no desperdiciemos nuestro tiempo desentendidos de Dios y desobedientes. Esa es la primera cosa por la que vamos a orar. Cierren sus ojos, cerremos nuestros ojos y meditemos. Y digámosle a Dios, ya no quiero perder más tiempo estando desentendido de ti, estando en desobediencia como he estado. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Te pedimos perdón porque hemos desperdiciado nuestra vida, aún muchas veces ya conociéndote. La hemos desperdiciado en desobediencia, hemos estado desentendidos de ti, hemos querido hacer lo que se nos ha pegado la gana y no hemos escuchado a tus palabras, no las hemos querido entender, te hemos dado la vuelta muchas veces como si pudiéramos hacerlo, Padre, y no se puede porque tú eres Dios y tú no puedes ser burlado. Perdónanos por esta actitud necia, Dios, que hemos tenido. Yo te pido por mí y por mis hermanos que están aquí, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre. Queremos vivir el resto de nuestras vidas entendidos contigo, Padre. En paz contigo, haciendo tu voluntad, obedeciéndote. Ayúdanos. Tú escuchas la oración de cada uno de nosotros y lo pedimos con necesidad, Dios, con fervor en nuestro corazón.
Perdónanos, Padre, y ayúdanos a aprovechar nuestro tiempo para servirte. Vamos a hacer la segunda oración. Que Dios nos ayude a entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, el día de hoy estamos disponiendo nuestro corazón a entender su palabra. Ayúdanos a entender, Señor. Ciertamente se nos dificulta. Ciertamente nos cuesta trabajo obedecerte. Pero esta palabra dice que desde el día que nosotros dispongamos el corazón para entenderte, tu palabra y para humillarnos, desde ese momento van a ser oídas nuestras palabras y tú nos vas a ayudar. Señor, ese día es en este mismo instante en el que estamos orando, pues estamos disponiendo nuestros corazones a entenderte. Ya no queremos ser más necios y andar por la vida neciando. Señor, queremos entender tus palabras. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Nos cuesta trabajo, pero somos tus hijos. Por supuesto que podemos obedecerte. Por supuesto que podemos entender tus palabras, Señor, y hacerlas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar y medite por un momento esto que estamos, que recibimos. Guardémoslo en el corazón, porque luego nos vamos a comer nuestros tacos y ya se nos olvidó. Hay que guardarlo en el corazón. Que Dios les bendiga, hermanos.